¿Qué tal? Buenas tardes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, obviamente en un panorama muy complicado, ¿no? Que es el que venimos teniendo en las últimas semanas, básicamente por lo que ha sido, bueno, en un principio la salida de los inversores de manera masiva de los bonos en pesos, la presión sobre el dólar. Bueno, los efectos que se están viendo en la economía en términos de problemas de abastecimiento, básicamente porque el Banco Central ha restringido y mucho el acceso a dólares para la importación. Esto está generando una incertidumbre creciente acerca de cómo siguen las cosas en la economía argentina. En esta semana en particular se conoció el dato de la inflación del mes de junio, aquí lo ponemos en pantalla, que la realidad es que ya queda viejo, ¿no? Porque este 5,30% del sexto mes del año, que arroja una inflación interanual de 64%, la más alta de los últimos 30 años, la realidad es que va a ser ampliamente superado este dato por la inflación de julio. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la salida de Martín Guzmán, el ministro de Economía, justamente se da en el arranque del mes de julio. Ahí aparece el nuevo salto del tipo de cambio y el crecimiento acelerado no solamente del dólar, sino de la incertidumbre de los problemas vinculados con la fijación de precios. Y detrás de todo esto, y aquí está el punto de lo que tiene que ver con el panorama financiero, ¿no? Que venimos marcando ya en las últimas semanas, si no meses, es la gran expansión monetaria que alimenta la suba del dólar y alimenta la suba de los precios. Aquí tenemos en pantalla cómo siguen las variables que venimos compartiendo semana a semana, que muestran que el crecimiento de la emisión de pesos y de la deuda de los pasivos remunerados del Banco Central, como se llama las LELIQs, y a los pases, bueno, no solamente se frena, sino que continúa creciendo a un ritmo vertiginoso. Esta semana en particular, cuando uno toma el último dato que publica el Banco Central al lunes 11 de julio, uno se encuentra con que, crece la base monetaria 12% en los últimos 30 días, 10% M2, que es agregar, al circulante todo lo que tiene que ver con depósitos en pesos, en cuentas a la vista, cuenta corriente y caja de ahorro en los bancos del circuito financiero, y además LELIQs y pases que no solamente crecen esta semana en particular unos 400.000 millones de pesos, sino que además, esto hay que recordarlo, esto genera emisión futura, porque básicamente tiene que ver con deuda del Banco Central que está generando una tasa de interés superior al 50% anual. Le decía anteriormente, uno no se sorprende para nada cuando se ve la evolución del dólar en los mercados financieros, cuando se ve el salto en los precios y los problemas que hoy tiene la economía argentina, básicamente porque la realidad es que hay mucho alimento para presionar sobre todos los precios, en particular sobre el del tipo de cambio. Para colmo, el gobierno no encuentra la manera de generar certidumbre en medio de este escenario, con lo cual el panorama es realmente complicado de corto plazo. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a compartir algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en Macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. El gran astillero argentino es marplatense. Bien,
Enseguida vamos a estar hablando también de la inflación, pero en el contexto internacional, ¿no? Porque está claro que más allá de lo que está pasando en Argentina en materia de precios, que es muy diferente a lo que ocurre en otros países de Latinoamérica y también del resto del mundo, hay una presión inflacionaria a nivel global que se sigue notando en los principales índices, y es así que, por ejemplo, Estados Unidos, a lo largo de esta semana, bueno, ha visto también cómo la tasa de inflación se elevó en junio, con lo cual, bueno, hay evidentemente un problema a nivel global en este sentido. Pero bueno, ahora hablamos de temas locales. Y en este sentido, bueno, una novedad interesante es el arranque de las vacaciones de invierno, expectativa en el sector gastronómico. Sobre este tema, Javier Nova conversaba en la semana con Hernán Escrojal, que es referente del sector aquí en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, con expectativas como siempre, como ocurre cada vez que tenemos vacaciones de invierno. En este caso, esperando que la gente llegue. Creemos que este fin de semana, a partir de la situación que se está viviendo en el país con respecto a la incertidumbre económica, el primer fin de semana no va a ser todo lo bueno que augurábamos, pero sí aguardamos una muy buena expectativa a medida que vaya avanzando la semana, y a partir del miércoles o jueves levantar ostensiblemente todo lo que tiene que ver con reservas de hotelería y trabajo de la gastronomía. Los porcentajes de ocupación son medianos, por decirlo de alguna manera, no son lo que tenemos habitualmente en un fin de semana largo, quizás. Sí, digamos que en la previa a lo que es la reserva de lo que serían en la hotelería, esto se habían generado consultas, pero ya en las últimas semanas esto paró un poco, y entendiendo también que este fin de semana estaba anunciado lluvia, creemos que la gente va a venir en muchos casos sin reserva y que esto va a ocurrir después de este primer fin de semana. Igualmente tenemos expectativa que terminemos redondeando una buena vacación de invierno, y esto se va a dar a partir de, calculo, martes o miércoles de la semana próxima. La crisis económica, el cambio de ministro de Economía, la suba del dólar impactó justo en ese momento previo de reservas, de planificación de las vacaciones. Sí, yo entiendo que la gente necesita salir igual, todos somos en algún momento visitantes de otro lugar. Lo que ocurre en esta situación de incertidumbre, con falta de algún tipo de producto o la fluctuación del dólar, la gente se retrae un poco con respecto al consumo, queda en una situación expectante, pero luego a último momento el que tiene decidido ir a descansar lo termina haciendo, y esperemos que así ocurra en esta ocasión también. ¿Cómo está el sector teniendo en cuenta tantos idas y vueltas, tantas cosas positivas y negativas, tantas trabas? ¿De qué manera se siguen acomodando? Bueno, mira, nosotros después de tantos vaivenes que tenemos en nuestro país y con lo que hemos vivido con el COVID, es como que ya estamos acostumbrados a trabajar en la conflictividad, ¿no? O sobre todo en la falta de certidumbres hacia adelante. Pero sí, realmente el tema de la inflación y particularmente lo que tiene que ver con la inflación en el alimento es un problema realmente muy grande para el sector, ya que si nosotros trasladamos lo que nuestros proveedores nos agregan en sus listas de precios a nosotros, cuando esto lo tenemos que llevar a las cartas, claramente tenemos una retracción en el consumo, porque todo lo que tiene que ver con el salario sabemos que va por detrás con respecto a los aumentos, y en el esquema de muchos de nuestros comercios trabajamos con gente que trabaja con un sueldo, y eso genera que si trasladamos estos aumentos se nos caigan las ventas. Entonces, convivir con la inflación realmente es un flagelo muy grande, pero tratamos de generar trabajo a través de promociones, de aumento del volumen de trabajo, resignando rentabilidad, ya que es muy difícil trasladar los precios y pensar que el trabajo no se va a caer. Y por supuesto el sector turístico no está aislado, ¿no?, del contexto general de la economía argentina. Siempre decimos que cuando salta el dólar, cuando aumenta la incertidumbre, bueno, se frena la actividad. La referencia que siempre damos es el mercado inmobiliario, donde las transacciones y las ofertas se expresan en dólares, con lo cual el movimiento de la moneda americana obviamente complica mucho acercar a las partes, pero esta incertidumbre que se está viviendo obviamente complica incluso al sector hotelero gastronómico, porque la gente, obviamente ante la duda de cómo siguen las cosas, frena la demanda. Uno espera que esto se revierta en los próximos días, porque Mar del Plata obviamente tiene puesta una expectativa grande, ¿no?, en este periodo de temporada media,
con lo que es la llegada de viajeros durante las vacaciones de invierno, pero la realidad económica del país obviamente condiciona todo. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Hernán Escrojal. Aquí hablamos básicamente del panorama de los establecimientos del sector. Es hasta una cuestión psicológica, porque si vos los negocios más allá del horario pico no tienen un promedio de trabajo, es muy difícil por los altos costos que tiene el sector en cuanto a abrir un local y hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con el aparato de costos que tiene un negocio. Entonces a veces se resignan. En el caso del alimento, imagínate que tenemos un promedio de un 15% de aumento todos los meses y esto no se puede trasladar a la carta. Así que por un tema de dinámica y hasta de mantener viva la llama, preferís resignar rentabilidad y seguir teniendo movimiento. Hernán, ha salido un informe que destaca que en Mar del Plata el sector que más ha recuperado empleos son los gastronómicos y los hoteleros, justamente. Eso demuestra un poco la gana de seguir invirtiendo que tiene el empresario del sector. Sí, indudablemente el piso que tuvimos en el momento de la pandemia hizo que muchos trabajadores migraran hacia otros trabajos y hoy, de alguna manera, al estar el COVID relativamente controlado, lentamente tanto el público como los trabajadores vuelven a arrimarse a nuestro sector. Y si bien hoy no estamos recuperados en lo que son los niveles prepandemia, te diría que estamos a un 10 o 12% de volver a tener los registros que teníamos en el 2019. Mar del Plata tiene una oferta gastronómica muy grande, muy variada, como también es muy grande el mercado con respecto a la oferta hotelera, y necesitamos tener trabajo fundamentalmente todo el año, porque solamente la temporada de 60 días, que es lo que ocurre últimamente, que son temporadas de 2 meses, no alcanza para semejante magnitud que tiene nuestro sector. Hemos visto al EMTUR hacer campañas con distintas ciudades cercanas, lejanas, con distintos tipos de infraestructura. ¿Está sirviendo eso? ¿Están satisfechos con ese trabajo municipal para seguir atrayendo turistas? Sí, nosotros entendemos que la agenda debe ser mixta, que el privado y los gobiernos, tanto municipales como provinciales, deben trabajar en conjunto a partir de las experiencias que tenemos nosotros como sector, y todo lo que tenga que ver con algún convenio en donde se hace intercambio, tanto gente de la provincia de Mendoza, Córdoba, o nosotros ir para allá y que ellos vengan para visitar Mar del Plata, lo veo como algo muy positivo. Sobre todo también es muy importante mejorar lo que tiene que ver con la conectividad con respecto a los vuelos, y que haya más cantidad de vuelos entre estas ciudades o estas provincias, genera un mayor flujo de turistas. Indudablemente es por ahí, y la ciudad a la vez debe trabajar en programas propios que generen atractivos, que vayan más allá de lo que es la belleza natural de Mar del Plata, y ofrecer alternativas, ya sea desde el lado de la recreación o de lo que es generando contenido, para que los visitantes cuando vengan tengan algo más que lo que tiene que ver con la presentación de la ciudad por sus bellezas naturales. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Personal. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Y en la apertura de este bloque compartimos datos que tienen que ver con la marcha de la inflación en otros países de la región, ¿no? Está claro que la Argentina es un caso excepcional, 5,30% en junio, 64% la inflación interanual. Bueno, esto es lo que hay que comparar contra los datos que ponemos ahora en pantalla de países limítrofes, que lo que tenemos que decir aquí es básicamente que obviamente han cambiado, ¿no?, su escenario en materia inflacionaria. Podríamos decir que se ha duplicado la tasa de inflación en estos países, pero están transitando un camino muy por debajo del que tenemos aquí en el país. Como ustedes ven en pantalla, el promedio de la tasa de inflación en los países que tomamos como referencia está en la zona del 0,60, 0,70% en el mes de junio, y la inflación interanual en el mayor de los casos uno lo observa en Chile, 12,5% anual, y el mejor de los escenarios está en Uruguay con una inflación que todavía está por debajo de los 2 dígitos. Panorama complicado a nivel global, en un rato le muestro los datos de inflación en los países desarrollados, y en la Argentina con el ingrediente adicional de los problemas de siempre, ¿no?, la inestabilidad macroeconómica, los problemas fiscales que generan gran emisión de pesos, y esto por supuesto a su vez genera presión sobre el dólar y sobre la estabilidad del sistema en su conjunto. Cambiamos de tema. Ahora la charla de Javier Novoa con Guillermo Bianchi, secretario gremial de Empleados de Comercio aquí en Mar del Plata, porque han comenzado los cursos para capacitar a trabajadores para todo lo que tiene que ver con la exploración petrolera, que esperemos comience pronto aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sí, han comenzado, y la verdad, en primero queremos relatar que la persona que ha venido especializada en el tema ha tenido en estas 3 jornadas una destacada labor, con un profundo conocimiento y una enorme capacidad para poder explicar el proceso que viene desde el surgimiento de la energía, los procesos del carbón, el proceso del petróleo, el proceso del gas y el proceso de la energía atómica. Así que estamos, la verdad, que maravillados en el sentido de la profundidad que tiene en principio el curso. En segundo, los participantes se han ido con todo su material. Es una primera experiencia que hemos logrado con la CGT, el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, y que esto va a seguir continuado, va a haber otras capacitaciones. Y es el principio de un proceso de formación futura para los nuevos empleos, producto del impacto que va a tener esta nueva industria, que va a radicarse en las cercanías de Mar del Plata, 300 kilómetros aguas adentro, y que por otro lado, por lo que nosotros estamos viendo, va a traer lo que nosotros desde la CGT venimos planteando hace tiempo, una ampliación de la matriz productiva tan necesaria para estos lugares. Es muy importante el mensaje que sea tanto para el gobierno como las empresas que lo van a llevar a cabo y demás, que a pesar de que no esté la aprobación final todavía, ya se está trabajando en capacitar a la gente, ya se está trabajando en informarles de qué manera es, qué es lo que se hace, cómo se va a hacer. Todo esto creo que va generando una muestra de, Mar del Plata verdaderamente lo quiere y lo necesita. Sí, Mar del Plata ha revertido la posición primaria que tenía, sobre todo por desconocimiento. Hay gente que por supuesto no está a favor de este tipo de industria, pero había mucho desconocimiento, el paso del tiempo, la información que se ha tenido, las audiencias públicas esclarecen y colaboran para mirar esto, y también el contexto mundial. No nos olvidemos que hay una crisis energética y alimentaria en todo el mundo, y cuando uno empieza a abrir los contextos y empieza a ver en el orden mundial la importancia que tiene el recurso energético como valor estratégico y soberano para un país, se entiende mucho más y se apuesta mucho más. Ya hay sectores productivos, sectores empresariales que están poniendo el ojo en Mar del Plata, hay sectores de la industria petrolera que ya están trabajando, y los gremios de Mar del Plata que aspiramos a que se cumpla con esa pauta que está en los escritos, que el 80% de la mano de obra tiene que ser local. Debemos formar a nuestra gente para la industria del petróleo, porque es muy particular, porque tiene su lenguaje, porque tiene sus conocimientos, tiene que tener sus habilidades técnicas y específicas, y para eso tenemos que estar trabajando sobre los compañeras y compañeras de Mar del Plata, abriéndoles la puerta a esta nueva industria.
El Sindicato de Empleados de Comercio se puso al hombro de estas capacitaciones junto a la CGT, como decía, junto a los organismos, pero lo han impulsado ustedes, que uno directamente dice, bueno, no tiene nada que ver el empleado de comercio con lo que es la explotación del petróleo, pero sin embargo creo que también demuestra la importancia del derrame que va a generar después en el resto de la ciudad, ¿no? Mirá, esta industria tiene múltiples canales, porque estamos hablando que, como es una industria que está en el mar, la importancia que tienen los gremios y las industrias marítimas es notable. Los barcos, el puerto, la estiva, los astilleros, las empresas que proveen de mercadería a los barcos, la parte del transporte. El transporte vía aérea va a ser muy importante, el transporte terrestre va a ser muy importante. Vos no te olvides que se necesitan muchos elementos para poder perforar, tapar los pozos. Esto quiere decir que gremios como la UOCRA va a estar muy involucrado, todos los gremios de transporte terrestre también van a estar involucrados, toda la administración de empresas vinculadas al petróleo y las subsidiarias de empresas vinculadas al petróleo tienen administraciones, conocimientos en exportación, en vínculos internacionales, que hay que preparar a la gente para ese tipo de administración muy particular. Gente vinculada a la aduana va a estar trabajando porque justamente va a haber un proceso de control muy estricto. O sea, te estoy hablando de muchísimos gremios y me olvido de otros tantos que van a tener directa incidencia sobre la producción de petróleo, porque todo esto implica que muchísimas organizaciones estemos involucradas. Y a todas nos corta lo mismo, que se llama la capacitación permanente. Vos sabés que en el mundo se está planteando, producto de la tecnología, la necesidad de capacitar permanentemente a los trabajadores y las empresas, también capacitar a sus cuadros medios y altos para que comprendan este fenómeno y adapten sus conocimientos a la posibilidad de ser parte de desarrollo. Mucha expectativa realmente, como comentaba Guillermo Bianchi en este primer tramo de la charla con Javier Novoa, sobre lo que puede generar, ¿no?, la exploración petrolera en la costa marplatense. Hay que tener en cuenta, como decía Guillermo durante la nota, que no solamente tiene que ver con puestos específicos dentro del sector petrolero, sino que hay un derrame que seguramente también va a impactar sobre el resto de los sectores de actividad económica de Mar del Plata y, por supuesto, generar empleo. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Guillermo Bianchi. Aquí hablamos del panorama a nivel general en el sector mercantil. También nosotros hemos notado mucho, no te olvides que la pospandemia que estamos viviendo tiene mucho que ver con la circulación, que es lo que pasó en la pandemia. La gente estaba encerrada, a partir de la liberación, a partir de diciembre, la posibilidad de transitar, la gente se volcó masivamente a hacer turismo y a salir a la calle. El comercio está muy vinculado al tránsito de gente. Cuando más transita la gente, cuando más fechas se puedan dar, cuando más vacaciones o fines de semana largo hay, más gente viene y más se consume. En ese andar de la economía local, comercio ha crecido mucho, porque también tocó su piso histórico en la pandemia con el cierre, la imposibilidad de abrir los negocios. Se ha estabilizado el tema del empleo, hemos crecido en temporada y ha quedado un remanente de trabajadores, porque Mar del Plata se ha extendido hasta lo que vamos a ver en pocos días, que son las vacaciones de invierno. Ha tenido un flujo con picos muy altos, pero un flujo, y después ha caído, pero con flujo constante de personas que han venido a la ciudad, y eso sostiene el empleo. Normalmente, cuando estamos en una crisis económica, en situaciones muy difíciles, los comercios quedan a cargo del dueño y sus familiares, normalmente, o de algún empleado que tiene mucha trayectoria dentro del mismo. Ya se ha sobrepasado esa línea que permite, bueno, vamos a expandirnos, vamos a buscar más gente. ¿Mar del Plata está dando esa posibilidad? Sí, Mar del Plata está creciendo. Los índices que eran trágicos han mejorado, aunque todavía siguen siendo altos. Tener un 6% de ocupación, 5.8%. No es un dato menor, es un dato preocupante, pero bueno, a las cifras que nosotros teníamos antes de la pandemia o en la pandemia, que rozaban el 14%, estamos hablando de una caída ostensible. Igualmente hay muchísima gente fuera del circuito formal del trabajo. El circuito formal del trabajo va a tardar en recuperarse por todo el proceso tecnológico que vive el mundo, y sobre todo hay generación de nuevos puestos vinculados al trabajo precario, que eso es lo que hay que ir desandando a través del tiempo. El ejemplo más claro, que es producto del impacto de la tecnología y que ha crecido exponencialmente la pandemia, es lo que nosotros vemos por la calle, lo que son los trabajadores de plataforma, que se llama, ¿no? Vos tenés ese trabajo precario, los chicos que andan con la mochila, en su bicicleta o en su moto, y tenés la contracara, que yo creo que es algo para celebrar, después de la ley de la industria del conocimiento. Mar del Plata ayer
hoy hay una primera empresa que se adaptó a esa ley y ya está viviendo los beneficios de la misma. Vimos como el intendente estuvo en esa empresa que se llama Facturar, y me parece que también como contracara de esto la generación de empleo vinculado al conocimiento, en este caso al desarrollo de un software, muestra una cara feliz, entre comillas, de la ciudad de Mar del Plata en la generación de empleo nuevo y para jóvenes. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Pensá en macro, que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Si querés conectar tus cámaras exteriores de seguridad al COM, ingresá a mgp.gov.ar/cámarascom. Municipalidad de General Pueyrredón. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Ahora en centrocider.com.ar podés comprar todo sin moverte de tu casa. Hierros, chapas, materiales para construcción en seco y todo lo que necesitas al mejor precio y con stock actualizado las 24 horas. centrocider.com.ar. Más simple, más rápido.